Muy buenas tardes. Un cordial saludo para todas y para todos los que nos acompañan en esta conferencia que nos va a dictar el doctor Iván Rendón Giraldo. Mi nombre es Uriel Escobar, soy médico psiquiatra, presidente corporativo de Psico, Salud y Transformación. Y voy a hacer la moderación de esta charla que sin duda alguna a todos va a ser de mucho beneficio por la experiencia que tiene nuestro conferencista. Cordial saludo nuevamente le doy a los motores de este tercer festival internacional Hay Emoción y Espíritu, que este año lo hemos dedicado al desarrollo de la inteligencia emocional, a CC y a Orlando. Comienzo presentando a Iván Rendón Giraldo es psicólogo, especialista en edumática, además es funcionario de Psico, Salud y Transformación y una persona que tiene amplia experiencia en el tema que vamos a tocar hoy, que es la vida plena es posible para las personas que padecen una adicción. Iván, adelante. Hola, buenas tardes, doctor. Muchas gracias por la invitación a la Fundación Emoción Espíritu a este festival este año. Gracias a los que están conectados y a los que luego podrán verlo en diferido, grabado por las redes sociales de nuestras instituciones. Muchas gracias por estar acá. Esperamos entonces poder dejar algún conocimiento nuevo frente a esta situación. Muy seguramente si a la gran mayoría de las personas en la calle se les preguntara sobre si consideran que alguien que tenga una adicción tiene la posibilidad de recuperar su vida normal, de ser feliz y incluso llegar a cumplir los sueños que muchos que no tenemos adicción no hemos logrado, la gran mayoría dirían que no es posible y se basarían en de pronto la conclusión de que una persona que tiene adicciones tiene un gran deterioro de sus funciones cerebrales, neuronales y muy seguramente también morales. En la experiencia que tengo con esta población, algunos privados de la libertad, otros en proceso de recuperación de sus adicciones, la gran mayoría de las adicciones de sustancias psicoactivas, pues he venido experimentando situaciones con ciertos pacientes que me han llevado a preguntarme muchas cosas. Eh, y una de esas preguntas fue esta: ¿será que la vida plena sí es posible para alguien que debe convivir con una adicción el resto de su vida? Y definitivamente, pues, me senté a investigar, a leer y a anexar mi experiencia con esta clase de personas. Y pues tenemos una conclusión y para eso pues estamos acá. Y para ello, pues entonces vamos a iniciar hablando así como a grosso modo del cerebro. Entonces, sabemos hasta hace pues, digamos, 30 años más o menos, pues se creía que el cerebro solo crecía hasta donde llegaba la adolescencia. Pero pues la neurociencia nos ha demostrado que el cerebro crece hasta que la persona muere, es decir, toda la vida. Pero pues obviamente los primeros 20 años son fundamentales porque es donde se desarrollan las funciones básicas y estas pues están influenciadas por el entorno. Eso lo vamos a dar un poquito más adelante, lo de la influencia del entorno, pero este desarrollo de las funciones básicas, que es el control de impulsos, eh, poder tomar algunas decisiones, controlar algunas emociones básicas, pues es fundamental. Lastimosamente, últimamente la edad de inicio de consumo de sustancias psicoactivas pues ha bajado mucho más. De hecho, en estos días, en una charla que teníamos con el Ministerio de Salud, nos comentaban que ya esa edad ronda los 10 años en Colombia, que pues lastimosamente es una realidad que nos toca vivir. Pero entonces resulta
que incluso este desarrollo de las funciones básicas se va, pues la mujer, sabemos que la mujer madura psicológica, fisiológica y espiritualmente mucho más rápido. Podríamos decir que más o menos a los 15, 16 años tienen una madurez que al hombre le toca seguir experimentando más o menos hasta los 21, algunos hasta los 25 años. Y ya hasta los 30 años se desarrollan funciones mucho más complejas que llevan a la persona a que pueda de alguna manera organizar sus emociones y sus pensamientos. Pero entonces resulta que nosotros, por la cantidad de información que tenemos y sobre todo pues en esta época de la vida, en esta etapa que nos tocó vivir, tenemos mucha información y nos llega a una velocidad impresionante. Finalmente, el proceso de pensar y dilucidar queda en un segundo plano la mayoría de las veces porque hay que tomar decisiones mucho más rápidas. Entonces, resulta que las áreas cerebrales que están relacionadas con las emociones obviamente se activan mucho más rápido y las decisiones que tomamos, pues en su gran mayoría están basadas en nuestras emociones. ¿Qué pasa aquí? Resulta que estas personas que vienen consumiendo desde la adolescencia o la niñez, pues, la mayoría en la adolescencia, pues han llegado a distorsionar sus emociones, no tienen la capacidad de manejarlas, no han educado sus emociones de una manera, digamos, funcional para la sociedad. Y entonces, cuando tienen que tomar una decisión y que obviamente como a todo mundo le pasa, se ven influenciados por sus emociones, eh, pues aparece algo que llamamos los psicólogos la miopía del futuro. Es decir, que prevalece para ellos el satisfacer sus necesidades eh, inmediatamente y está por encima, esta satisfacción inmediata está por encima de la gratificación, el placer, es decir, esperar para que la recompensa sea mucho más grande. Y aquí pues se les empieza a complicar la vida a estas personas que llevan tantos años ya consumiendo y que pudieron haber afectado sus funciones neuronales. Entonces, resulta que entonces cuando aparece esta distorsión de las emociones, entonces cuando empezamos nosotros a ver que estas personas empiezan a robar, empiezan a poner su vida, a poner el consumo de sustancias psicoactivas y otros placeres por encima de su vida, no cuidan su vida, su alimentación, su aspecto, pierden sus relaciones mucho más las más cercanas, incluso pues las de sus familias, por encima de muchas cosas, empiezan a poner la satisfacción de su necesidad de consumo. Pero entonces hay esperanza. Resulta que pues algunos que estamos pues como relacionados con esto de trabajar con la salud mental, conocemos una palabra que se llama la neuroplasticidad. Muchos otros también la conocen, pero para quien no conozca, la neuroplasticidad básicamente lo que dice es que el cerebro es plástico. Entonces no solamente crece y aprende durante toda la vida hasta la muerte de la persona, sino que incluso se puede modificar a él mismo. Puede llegar. Tenemos, por ejemplo, información de que una persona que nació con los 5 sentidos sensoriales y pierde alguno, antes pues se pensaba que era que desarrollaba mucho más sus otros sentidos para poder tramitar la información que le llegaba al exterior, pero pues ahora sabemos que no es que los desarrollen, sino que el cerebro se modifica para que esos otros sentidos logren interpretar con su especialidad la información que llega del sentido dañado. Entonces, estas personas empiezan a ver con su oído o con su kinestesia, que es algo pues maravilloso cuando nos cuentan esto. Esta neuroplasticidad lleva entonces a que el cerebro se empiece a modificar a sí mismo en la medida que se presentan los desafíos que la vida o su experiencia le muestre. Tiene, y como les decía entonces ahora, muchas funciones asignadas originalmente empiezan a modificarse en la medida que la realidad
o la experiencia de la persona se lo empieza a exigir. Entonces, por ejemplo, estas áreas del cerebro que ya estaban especializadas en tramitar información de sonidos audibles, kinestésica o de sabores, empiezan incluso a adquirir habilidades para interpretar información que llega en otros bits de información que en un principio ellos no sabían interpretar. Entonces, hay una remodelación del resultado de la experiencia, pero resulta que para que esto suceda, tiene que haber lo que se llama conciencia. Es decir, cuando una persona, por lo que decíamos ahora, pierde un sentido o incluso ingresa a hacer un proceso de transformación o de recuperación de su adicción de las drogas, definitivamente tiene que tener algo que se llama conciencia. Es decir, tiene que tener la intención de querer modificar su cerebro y sus reacciones frente a las situaciones que se le presentan. Si esto no aparece, si la intención no está, si no hay una conciencia de la necesidad de modificarse, no aparece o el cerebro no empieza a hacer su transformación. El cerebro se queda igual. No todo el mundo, no todas las personas que tienen una adicción o que tienen un problema por haber perdido un sentido logran recuperarse o logran rehabilitarse. Y parece ser que es por esto, porque no está la intención. Es decir, están todos los elementos de neuroplasticidad, el cerebro sigue siendo igual que otro cerebro, pero si la persona no da la orden, no tiene la intención, no se concentra, no tiene la conciencia de de tener que modificar su cerebro, pues nunca va a pasar. Entonces, aquí aparece algo que llamamos la economía cerebral, y es que las funciones básicas o las funciones que el cerebro va aprendiendo las va volviendo habituales y mecánicas para poder economizar energía, porque prestarle atención a una actividad nueva que se está aprendiendo, pues demanda mucha energía de parte del cerebro. El cerebro entonces lo que hace es generar una economía cerebral y empieza a pasar estos aprendizajes de manera autónoma para poderse concentrar en otras cosas. En ese sentido, una persona que no tenga la conciencia de querer cambiar, pues obviamente se va a quedar con lo que ya tiene, porque pues no le interesa mucho o el esfuerzo es demasiado alto para él y no va a querer manejar esto. Entonces, no se modificaría el cerebro y no aparecerían nuevas memorias que tienen que estar basadas en la atención que la persona tenga. Es decir, el aprendizaje se quedaría casi que estancado. Resulta que este aprendizaje que las personas quieren vivir empieza a ser mucho más, digamos, fuerte, empieza a calar mucho más en la memoria de la persona cuando está relacionado con emociones fuertes. Entonces, en un principio, el consumo de drogas está relacionado con emociones fuertes, lo que lleva a que estas personas aprendan la adicción, por decirlo de alguna manera, y pasa a ser ya autónomo del cerebro, incluso pasa a ser una parte de las necesidades básicas de la persona, o al menos así las percibe, y por eso los que no saben mucho de esto, pues empiezan a ver que les parece increíble que una persona no logre dejar el consumo de sustancias psicoactivas a pesar de que su salud se está deteriorando, a pesar de que ha perdido toda su red social, a pesar de que como persona se está, cada vez está perdiendo mucho más espacio y no entendemos qué es lo que sucede ahí. Pero es porque este aprendizaje ya ha pasado a ser autónomo, a ser básico, y es una necesidad básica, valga la redundancia, para la persona que ha adquirido la adicción. Sucede que el tamaño de nuestro cerebro está relacionado con las relaciones con los demás y con nuestro entorno. Entonces, estos procesos autónomos que están ahí ya instalados,
mm, cuando un cerebro o cuando la persona no ha tomado esa decisión, pues se queda con ellos. Pero entonces, nuestro cerebro es espectacularmente bueno para esta clase de trabajos, para lo autónomo, para lo que se ha adquirido, digamos que producto del placer o la necesidad de sobrevivir, digamos, respirar, la digestión, caminar, algún deporte que aprendemos y que nos quedamos con él, se va quedando, ¿cierto? El consumir ciertas comidas, ciertos sabores, se va quedando. Y es muy bueno el cerebro para funcionar en este ritmo automático. No es tan bueno para relacionarse con el otro. Para el cerebro es muy dificultoso tener que entender al otro, tener que adivinar lo que el otro quiere o lo que el otro está pensando, solo con lo que la persona le dice o con lo que ve en sus movimientos o en su actuar. Le es muy complejo. ¿Por qué le es tan complejo? Porque tiene que aplicar la imaginación eh, y llevar su razonamiento mucho más allá. Ahora hablábamos de que a pesar de que nos creemos seres inteligentes, pues finalmente somos seres emocionales. Y nos guste o no, hay que reconocer que se nos dificulta pensar. Razonar se nos dificulta mucho. Predecir qué está pensando el otro es muy complejo para el cerebro. Y sobre todo manejar esas emociones o los impulsos frente de pronto a la frustración que se puede presentar con una persona que está frente a nosotros. ¿Ahí me están escuchando? Ok, bueno. Sí, man. Bueno. Entonces, este tamaño del cerebro, nosotros, pues, en nuestra sociedad es altamente compleja. En este momento podríamos decir que nuestra sociedad ha alcanzado una complejidad que pensaríamos que no puede ir más allá, pero pues probablemente sí lo llegue a hacer. Pero esa complejidad de nuestra sociedad ha llevado a que el tamaño en su cerebro se expanda, y no estoy hablando solo de tamaño físico, sino del tamaño o la cantidad de conexiones neuronales que nosotros. Mm, y entonces esta capacidad nos ha llevado incluso pues a tener la capacidad de manipular al otro, de saber qué va a decir para poder, qué va a decir antes de que lo diga, para poder nosotros manejar el discurso, manejar nuestras acciones, para poder manipular el entorno y lograr lo que queramos. En eso, la persona que desarrolla la inteligencia emocional o se dedica o tiene la intención de hacerlo, pues logra una capacidad maravillosa para poder manipular su entorno y a los demás. Esta, mm, esta capacidad se desarrolla en especial y grandemente en la adolescencia. Por eso hablábamos ahora de que, pues, lastimosamente las personas que empiezan a consumir desde muy temprana edad, pues tienen algunas dificultades para poder avanzar en esto de la inteligencia emocional. Tienen dificultades, no estamos diciendo que no lo logran, pero tienen muchas dificultades. ¿Y qué es lo que sucede? Que es que en la adolescencia este lóbulo prefrontal se empieza, digamos que tiene su mayor desarrollo en el crecimiento del cerebro y de la persona. Y este crecimiento sobre todo se hace en las áreas emocionales, en las que lo lógico empieza a desarrollarse o a conectarse mucho más con las áreas emocionales. El desarrollo del cuerpo calloso, por ejemplo, se da en su mayor plenitud en la adolescencia. Y esto hace que el cerebro empiece a funcionar mucho más holísticamente. Todas las áreas del cerebro empiezan a interconectarse de una manera maravillosa en la adolescencia, eh, que por eso, pues, saliéndonos un poquito del tema, por eso es que en la adolescencia surge lo que llamamos rebeldía.
y muchos en busca de esa rebeldía y de explorar su mundo, porque empiezan a ver el mundo en una gama de colores maravillosa que antes no podían ver porque su cerebro no estaba totalmente desarrollado y la conexión entre lo lógico y lo emocional no estaba totalmente desarrollada. Pues ya en la adolescencia empiezan a interpretar todos esos estímulos sociales de una manera maravillosa en una gama mm, emocional eh, muy grande que para la persona pues es toda una novedad y por eso empieza a, entre comillas, a rebelarse porque quiere mucho más, porque ve que se puede comer el mundo con toda esta información que logra gestionar en su cerebro. Eh, y pues los adultos o la mayoría de los adultos nos desesperamos con eso y empezamos a cortar alas, a hacer otras cosas. Eh, que pues bueno, no vienen al caso, pero que es importante que lo sepamos. Entonces, este aumento de la dimensión de las áreas cerebrales se da por este desarrollo, sobre todo del cuerpo calloso, que lleva a que los adolescentes, recordemos que la adolescencia va hasta más o menos los 23, 25 años en muchas personas, no después que se acabe los 17, 18, como muchas personas piensan. Biológica y psicológicamente, el cerebro, la adolescencia puede ir hasta los 25 años. Entonces ya con esta integración de la información que le llega al cerebro, empezamos entonces ya a ver que la información que llega del exterior, que llega a través de los sentidos, que es la que hace que podamos aprender del entorno y podernos adaptar a él, empieza a alimentar el lóbulo prefrontal. Toda esta gama de información que nos lleva a este aprendizaje, que modifica nuestras emociones, por eso ya en la adolescencia y empezando la adultez, la persona empieza a modular ya sus emociones, ya no es tan impulsivo, ya empieza a poder desenvolverse mucho mejor en los ambientes sociales y de alguna manera esta palabra es para, digamos, para aplicarla de manera positiva, que de alguna manera empezamos a manipular mejor nuestro entorno a nuestra conveniencia, ¿sí? Todo esto empieza a alimentar el lóbulo prefrontal, que lo que hace es que integra toda esa información y lleva a que la persona genere una identidad. Llega a que por eso se dice que, por ejemplo, dos personas que incluso fueron creadas por la misma familia o que fueron gemelos o mellizos, que vivieron en la misma época, tuvieron las mismas experiencias, no reaccionan igual, ni vieron la experiencia de manera igual. Porque esta interpretación de la información que les llegó, pues estuvo permeada por sus emociones, por sus estados de ánimo, por el momento en que le llegaron las situaciones, cómo la percibió. Y entonces la identidad, pues su palabra lo dice, nos distingue de los demás, nos hace diferentes a los demás, incluso si somos hermanos gemelos, si vivimos con la misma familia o en la misma época, ¿cierto? Entonces aquí empieza a pasar algo muy importante y es que entonces cuando la persona toma la decisión, incluso después de muchos años de haber consumido, de haber estado en situación de calle, de haber tenido experiencias traumáticas, toma la decisión de recuperarse de las adicciones. Pues aquí pues específicamente estamos hablando, digamos, que de las adicciones más frecuentes y que más impactan a nuestra sociedad, que es la adicción a las sustancias psicoactivas. Cuando esta persona toma la decisión, resulta que empiezan a pasar cosas maravillosas. Y es que por alguna razón, este lóbulo prefrontal y la identidad que había formado, incluso en sus experiencias de consumo, empieza a florecer, está intacto. Y se empieza a notar un nivel de conciencia que para muchos pareciera imposible.
personas que han estado incluso hasta 20, 15, 20 años consumiendo drogas y que los ha llevado esto a estar en situación de calle, a estar privados de la libertad, a tener situaciones muy complejas que muchos no soportaríamos como personas. Resulta que con el solo hecho de tomar la decisión, de tener la intención de transformarse y de estar concentrados en esa transformación, empieza a haber una luz que antes no había. Y los que estamos afuera, digamos los terapeutas, los familiares, lo digo pues como terapeuta, empezamos a ver una luz que no sospechábamos que estaba dentro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este lóbulo prefrontal que construyó y guardó como un guardián fiel todo este tiempo, esta identidad, empieza a tener otra vez lucidez y lo que él hace es que facilita la recuperación de la información de otras áreas del cerebro que están relacionadas con la razón, con la lógica, con el razonamiento, y empieza a integrar otra vez esa información. Y esa información empieza eh, a llevar a la persona a recuperar muchas cosas, sueños, a volverse a ver como un ser digno, empieza esta persona maravilloso poder ver cómo esto empieza a suceder en personas que ya han perdido toda esperanza y las familias pues también empiezan a recuperar esa luz que habían perdido. Y entonces empieza algo que en psico y en hábitos llamamos transformación. Y es que así como hablaba yo ayer con un grupo de muchachos, que así como el grafito y el diamante finalmente son carbón, pero ¿por qué uno es tan débil y otro es tan fuerte? Y es porque simplemente se transformó por dentro, hizo cambió sus moléculas y sus átomos de posición por la situación que empezó a suceder a su alrededor. Entonces el diamante llega a ser el material más duro del planeta, siendo que viene del mismo origen que viene el grafito, con el que escribimos con los lápices normales, que es tan débil que incluso va dejando huella en el papel cuando lo vamos presionando, que por eso podemos escribir. Y son dos extremos eh, muy notorios de un material que es el mismo, que es el carbón. ¿Cómo se da esto? Y eso también se da con el espíritu humano y es, pues, pareciera ser, así a muchos no nos guste, pareciera ser que pues, la vida está diseñada de una manera y hay que aceptarla así, y es que la adversidad enseña mucho más que el éxito. Entonces la adversidad que las personas empiezan a experimentar hace que los lleve a sentir ciertas necesidades, pues primero porque empieza a ser consciente de la carencia de los recursos que tiene, los que sean materiales, espirituales, sociales, emocionales, empieza a tener, esta persona empieza a darse cuenta que tiene una carencia de recursos y inmediatamente surge en él lo que hablábamos ahora, esa luz que empieza a aparecer, la necesidad de buscar soluciones y la necesidad de gratificación, que es ya diferente a la necesidad de placer, que es la que posterga el placer, posterga la recompensa y se da el tiempo o se da el lujo de poder esperar para que la recompensa sea mucho más grande y más gratificante. Y entonces empiezan a aparecer cosas mucho más grandes y mucho más notorias, por ejemplo, como una inteligencia que empieza a transformar las reacciones. Es decir, las mismas reacciones que tenía a los estímulos externos del ambiente empiezan a transformarse, empiezan a ser mucho más moderadas, mucho más refinadas, ya sus impulsos son mucho más controlados, hay algunos impulsos que ya se empiezan a superar. Eh, y la vida y la persona empieza a tener un carácter mucho más templado. Y entonces ya podríamos hablar de un perfil emocional del cerebro que está relacionado, va mucho más allá
del carácter, va mucho más allá de las experiencias que la persona haya tenido, incluso va mucho más allá de los criterios que podamos asignarle a una persona que tiene un trastorno o una enfermedad mental, va mucho más allá. En este momento conozco a un joven de 21 años con una esquizofrenia, con adicción a las drogas, eh, que está en este momento en el que estamos hablando aquí, donde empieza a aparecer esa luz, y es una persona que incluso pues parece ser que tiene un retardo mental, pareciera ser, la verdad es que muchos pensamos que lo que falta es estimulación cognitiva porque desde niño no fue estimulado adecuadamente, y empezamos a ver esa luz maravillosa y esta persona empieza a, a a mostrar actitudes artísticas de canto, de escritura, de dibujo, empieza a tener empatía por los demás, empieza a hacer conclusión de sus propias vidas de una manera muy profunda, con una introspección maravillosa que muchos quisiéramos tener, y empezamos a ver esa luz, donde ahora, como decíamos ahora, incluso va mucho más allá de los criterios que pudimos haberle hecho al principio por la enfermedad mental que tiene. Entonces, hablamos de la resistencia, que es lo que lleva a la persona a recuperarse lo más pronto posible de una adversidad, la actitud, que es el tiempo en que una persona puede sostener a voluntad una emoción positiva, la intuición social, que lo que refiere es esa pericia que tenemos, que hablábamos ahora anteriormente, esa pericia que tenemos de poder intuir las emociones del otro o del entorno, ¿cierto? La autoconciencia, que es la percepción que tenemos de nuestro mundo interior, sentimientos, emociones, sensaciones, la sensibilidad ante el contexto, y es cómo podemos regular esas respuestas a los estímulos para poder adaptarnos y para poder que las personas se sientan bien con nosotros, y la atención de la que hablábamos al principio, que es esa capacidad de poderse enfocar o enfocar la concentración, y que hablábamos al principio, que la capacidad de enfocar la intención, cuando esta persona ya empieza a mirar la posibilidad de poder superar su adicción y empezar a recuperarse como persona, como ser espiritual, como ser social, y empieza a avanzar en ese sentido. Entonces esta persona ya empieza a ver ya diferencias entre el placer y la gratificación, y entonces se empieza a dar cuenta que aunque tiene defectos, pero también tiene fortalezas, eh, puede centrarse un poco más en sus fortalezas que en sus defectos. Eh, y aquí pues voy a ampliarme un poquito más en esta situación, y es que por lo que sea, digamos por teorías, por modelos de atención, por dinámicas sociales, familiares y por muchas otras cosas, se ha considerado casi siempre que entonces una persona, por ejemplo, que tiene que recuperarse de su adicción a las drogas, lo que hay que hacer es empezar a enfocarnos en sus defectos para que los pueda superar. Pero si hablamos de esto, de esta luz que empieza a surgir en estas personas, y recordemos el ejemplo que les daba ahora de este muchacho de 21 años que ha logrado empezar a tener lucidez y a, no digamos desarrollar, porque muy seguramente ya lo tenía, ya lo venía desarrollando, ha logrado mostrar ese perfil artístico, ese perfil de pensador que tenía ahí guardado, porque su lóbulo prefrontal estaba imbuido o estaba desconectado, porque su cerebro funcionaba básicamente con el sistema límbico, con todas las emociones, los placeres, todo lo más básico. Pero entonces nos hemos dado cuenta que si nos centramos en las fortalezas y empezamos a desarrollar fortalezas, sucede algo que para muchos eh, no solo no es real, sino que es una alcahuetería. Y es que cuando nos centramos en desarrollar esas fortalezas, es decir, le generamos a estas personas o le facilitamos a estas personas espacios donde puedan expresar
ampliamente sus rasgos positivos, pasa algo que es mágico, y es que los defectos se corrigen solos. No hay que centrarse en ellos. Se empiezan a corregir solos y esta persona empieza a una velocidad impresionante a generar esa luz de la que hablábamos ahora. Porque antes pues buscaba o se centraba en sus placeres, pero ahora esta persona empieza a postergar más y más esa necesidad de satisfacer las necesidades básicas y empieza a postergarlas y empieza a experimentar gratificación en su vida. Y eso lo lleva a que eh, con el tiempo él empiece no solo a notar todas las fortalezas que tiene, sino que incluso empieza a retarse él mismo, a buscar dentro de sí todas las fortalezas que puede tener, que ya están, y empieza a ponerse retos él mismo. Él empieza a obligarse a aplicar esas fortalezas y esas habilidades que tiene. Entonces no solo lleva a que las tenga que identificar, sino que las tiene que desarrollar. Y por eso, casi siempre esas personas pues, necesitan una ayuda profesional. Las familias casi nunca tienen pues, la habilidad de hacerlo, porque pues están, digamos que la relación y las emociones no los dejan ver muy claramente todo el panorama. Algunos los han logrado solo, pero la gran mayoría pues, necesitan ayuda. Y en esta clase de programas en las que buscamos ayudar a estas personas, lo que intentamos hacer es plantearles retos y desafíos, que muy seguramente si la persona no hubiera tomado la decisión de poderse superar a sí misma, pues la posibilidad del fracaso que implica un reto, una meta, un proyecto, que todo reto, todo proyecto implica la posibilidad de poder fracasar, pues no hubiera asumido su reto. Pero cuando la persona toma la decisión, a pesar de la posibilidad del fracaso, la persona sigue avanzando y espera incluso, a pesar de los pequeños fracasos que se presenten en el camino. ¿Por qué sucede esto? Y ya vamos terminando. Sucede porque ahora que hablábamos del perfil del cerebro y todo este desarrollo de la identidad a través del lóbulo prefrontal, eh, cuando empezamos a mirar las conductas de estas personas, a pesar de que acudían, digamos, a fórmulas mágicas para gratificar sus necesidades, la droga, el sexo, la masturbación, las compras y otra clase de cosas que lo que hacen es traer el placer inmediatamente ahí. eh, Se diluía fácilmente y esa experiencia producía más depresión, más tristeza y más vacío emocional. Pero cuando empieza a experimentar la gratificación, esta persona empieza a llenar su vida de sentido. Y entonces nos damos cuenta de algo, y es que todo ser humano, eso ya pues sería un tema mucho más amplio que tocar, pero pues en algún momento Abraham Maslow lo tocó, y es que todo ser humano no solo siente que debe satisfacer sus necesidades, sino que además siente la necesidad de merecerlo. Y entonces los retos y los desafíos que los llevan a la gratificación, pues les llevan a experimentar que se lo merece, porque tuvo que identificar sus potenciales y desarrollarlos, esforzarse y esperar el resultado. Lo que no pasaba antes cuando buscaba la gratificación rápida con la droga. Entonces se empieza a experimentar nuevas formas de relacionarse con el mundo, con su propio cuerpo, con sus emociones, con su cerebro, con su conciencia, con su inteligencia, y eso le empieza a llenar el alma. Y entonces ahí es donde nos damos cuenta que cuando empieza a tener sentido su vida, no tenemos que centrarnos en corregir los defectos porque ellos empiezan a corregir solos en el sentido de que ya no se le presta atención, entonces mueren de hambre, por decirlo de alguna manera. Mueren de hambre porque ya esas fortalezas se han desarrollado tanto que tienen un músculo muy fuerte que eh,
digamos, solicita toda la atención del cerebro, de las emociones y de la cognición. Y podríamos decir que estas personas entonces empiezan a experimentar la felicidad por primera vez en su vida o después de mucho tiempo. Y por eso es que llegábamos a esa conclusión de que para las personas que conviven con una adicción, la vida plena también es posible. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Iván. Excelente conferencia en la cual nosotros podemos retomar algunos elementos que planteabas, que considero son fundamentales, ¿no? Cuando se habla, por ejemplo, de la neuroplasticidad cerebral, en este momento a nivel de las neurociencias se están haciendo muchos estudios que desvirtúan, digamos, ese concepto que había antes de que cuando una persona tenía un daño cerebral no era posible el proceso de recuperación. Se ha demostrado ya actualmente que hay toda una serie de actividades que los neurorehabilitadores pueden utilizar para que esta persona vuelva a tomar, digamos así, una plena conciencia y una plena capacidad. Hablabas entonces, que me gustaría que hablaras un poquito sobre esto o qué piensas. Desde el punto de vista neurobiológico, entonces está la plasticidad cerebral, la neuroplasticidad. Pero me gustaría también que hablaras un poquito desde el punto de vista psíquico. Y desde el punto de vista psíquico, que tú trabajas mucho en ese aspecto, lo que se ha demostrado es que los seres humanos tenemos unas habilidades, ¿cierto?, que están en nosotros, que son inherentes a nosotros, independientemente de la patología, independientemente de la enfermedad mental. Nosotros tenemos unas habilidades, que esas habilidades pueden ser colocadas al servicio de nuestro bienestar. Es cuando se habla acerca del desarrollo del potencial. ¿Qué piensas tú sobre esto? Bueno, pues lo que usted dice es muy cierto. Hay unas habilidades innatas y una de esas habilidades es ese impulso que tiene nuestro cerebro y nuestra mente de crecer, siempre está buscando crecer. Entonces, eh, por ejemplo, se da uno cuenta, y esto lo que voy a decir pues no es una apología a las drogas, pero, pero es realidad, y es que las personas que consumen drogas, y obviamente vuelvo otra vez a lo mismo de la intención y la necesidad de esta persona de quererse superar, pero las personas que consumen drogas y que de alguna manera en algún momento han tenido alguna lucidez o han tenido la intención de poder experimentar o ser conscientes de esa experiencia, les queda una huella psíquica que luego cuando ya se recuperan de ellas o empiezan la recuperación, empiezan, por ejemplo, a meditar o a filosofar, a leer, esa huella psíquica les facilita muchos aprendizajes, porque en este consumo de drogas psicoactivas, cuando tuvieron la conciencia alterada o modificada, si en algún momento tuvieron la intención de poderla experimentar más plenamente, pues obviamente cuando ya buscan experimentar otras cosas, por ejemplo, hemos visto que muchas personas, a las personas que tienen adicciones y toman la decisión de transformarse, les es mucho más fácil empezar a meditar, logran empezar esa conexión o lograr estados alterados de conciencia mucho más rápido, esta vez obviamente ya con la conciencia mucho más plena, como decía usted, y la intención de quererse recuperar. Bien, eso entonces el mensaje es esperanzador y es lo que nosotros trabajamos en la institución. Nosotros estamos absolutamente convencidos de ese potencial que tiene todo ser humano y que puede ser puesto al servicio de su bienestar. Por eso una de las técnicas o de las técnicas más poderosas que hay tienen que ver con las técnicas de interiorización. Ahí incluimos la meditación, incluimos el yoga, incluimos la oración,
porque hay nuevos estudios de la epigenética en la cual se demuestra que el cerebro es un órgano también que puede ser estimulado a través de diferentes tipos de actividades. Bueno, el tiempo se nos acabó. Iván, muchísimas gracias, de verdad, nos dejaste muchos puntos de reflexión, muchas enseñanzas en nombre del comité organizador de Hay Emoción y Espíritus. Muchas gracias por la contribución que has tenido para con el festival en el día de hoy. Adelante, CC. Gracias a ustedes. Hasta luego. Muchísimas gracias, Uriel. Muchísimas gracias, Iván. Siempre Iván nos ha acompañado y ha hecho unos ejercicios muy interesantes con niños y con jóvenes. A todos los esperamos en minutos en la próxima actividad sobre nuevas masculinidades, una apuesta para vivir emocionalmente en paz, por Salomé Ortiz. Ella es psicóloga especialista en psicoterapia con niños y adolescentes de la Secretaría de Salud de la Alcaldía de Pereira a las 3 de la tarde. Posteriormente tendremos desde Venezuela, del Instituto Neuroera, a Víctor Figueredo, quien va a trabajar el tema Tu cerebro es emocionalmente inteligente. Posteriormente, a las 5 de la tarde, un ejercicio interesante sobre las disfunciones respiratorias y su efecto sobre las emociones. Este es un ejercicio que va a ser realizado por hijo y padre, él en Ecuador y el padre en Colombia, Lucas Osorio Benjumea y Antonio José Osorio. Ambos son de otra frecuencia, también han sido promotores de los festivales Hay Emoción y Espíritu. Y vamos a cerrar con una actividad interesante, que es el lanzamiento del libro Cuida tu salud mental con el médico psiquiatra Uriel Escobar Barrios, y lo acompañará como moderador Néstor Galindo Soler. Este texto tiene digamos, un plus, un valor agregado grandísimo, y es todo el ejercicio que se ha venido haciendo durante esta época 2020 y que ha exigido recrear todas las condiciones necesarias para apoyar emocional y espiritualmente el día a día de los individuos. Muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenidos todos nuevamente para continuar con nosotros, y bienvenidos, por favor, a ayudarnos todos a compartir, porque estamos seguros que muchas personas necesitan de estos ejercicios cotidianos. Entonces, en minuticos, nuevamente, las nuevas masculinidades, una apuesta para vivir emocionalmente en paz. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego.